Primera Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Hay momentos en la vida en los que todo parece perdido. Personas que han tocado fondo, con deudas imposibles, enfermedades terminales, relaciones rotas, y es precisamente en esos escenarios donde este versículo aparece como una antorcha en medio de la oscuridad. Jeremías 29:11 no es una promesa vacía. Es la voz del Creador del universo asegurándote que tu vida tiene dirección, propósito y un futuro prometedor. Uno de los testimonios más potentes relacionados con este versículo viene de un hombre que, después de perder su empleo y a su familia en un accidente, cayó en una profunda depresión. Planeaba quitarse la vida. En su último día, caminando sin rumbo, encontró un volante arrugado en el suelo. Lo recogió. Estaba sucio, pero aún se leía claramente. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Esa frase lo quebró por dentro. Entró a una iglesia. La madre recitó Isaías 41:10 en voz alta, una y otra vez. Al ser rescatadas, los socorristas escucharon a la niña repetir el versículo como si fuera una canción. Dios me ayudó a no tener miedo, dijo ella. Años después, ambas sirven en misiones. Cuando el miedo te paraliza, este versículo te empuja hacia la fe. Dios no te evitará el valle, pero te asegura que no caminarás solo por el 6. Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es más que un versículo. Es una declaración de dependencia total. Decir que nada me faltará no es arrogancia. Es confianza en la provisión de un pastor que conoce cada necesidad antes de que la digas. Un joven desempleado durante años lo escribió en su pared. Rechazado en múltiples entrevistas, mantenía su fe viva recitando este salmo cada mañana. Un día, sin buscarlo, recibió una oferta que no solo le dio empleo, sino que lo convirtió en jefe de quien lo había despreciado antes. Él dijo, cuando tienes a Dios como pastor, los desiertos se convierten en pastos verdes. Dios no solo da recursos, da dirección. Él no te lleva donde no puedes sustentarte. Y cuando tú reconoces su liderazgo, la escasez no tiene la última palabra. 7. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una ex prostituta dio su testimonio en una iglesia. Por años pensé que mi cuerpo era mi único valor. Me odiaba. Pero cuando entendí que en Cristo soy nueva, todo cambió. Uno por uno, sus hijos se rindieron a Cristo. El último, un traficante, se entregó al ver que su madre nunca perdió la fe. Este versículo empodera a padres, madres y líderes de hogar. Aunque hoy veas ruina, la promesa de Dios es restauración familiar. 13. Juan 4:14. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús lo dijo a una mujer marginada, 5 veces divorciada, sola, despreciada. No la juzgó, le ofreció agua viva. Y esa oferta sigue vigente hoy. Muchos viven intentando saciar su alma con placeres, relaciones, logros, pero nada llena el vacío existencial hasta que encuentran a Cristo. Un joven millonario con adicción a las drogas dijo una vez, probé todo, menos la fe. Un amigo lo invitó a la iglesia. El mensaje fue sobre Juan 4. Hoy está limpio, casado y dirige un centro de rehabilitación. Este versículo prueba que solo Jesús satisface profundamente. Todo lo demás es temporal. Cristo es eterno. 14. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Muchos viven bajo la presión de encajar, en la moda, el lenguaje, las redes, las ideas. Pero este versículo invita a pensar diferente, a romper con la cultura del mundo y adoptar la cultura del reino. Un influencer secular conocido por promover vanidad y lujos extremos, tuvo un accidente que lo llevó al borde de la muerte. En su recuperación, recibió una Biblia. Este versículo lo impactó. ¿Qué pasa si toda mi vida he estado siguiendo un molde equivocado? Hoy, ese mismo influencer promueve mensajes de fe a millones. Romanos 12:2 no te acomoda, te confronta. Pero en ese choque,
nace una nueva mentalidad y una nueva vida. 15. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. La mayoría de las personas se siente insignificante, pero Jesús mira a pescadores, a personas comunes y les dice, ustedes son la luz. Una joven cristiana, intimidada por su fe en la universidad, pensaba en dejar de asistir, pero al leer este versículo algo cambió. Entendió que su luz no debía esconderse. Comenzó a hablar de su fe. Hoy lidera un grupo de oración con más de 200 estudiantes. Este versículo recuerda que no necesitas ser famoso para iluminar. Solo necesitas estar encendido. Dios se encargará del resto. 16. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. La vida cansa. La religión sin relación con Cristo cansa aún más. Este versículo no ofrece reglas. Ofrece descanso. Un pastor, agotado por el activismo religioso y la hipocresía que veía a su alrededor, casi abandona el ministerio. En su habitación leyó este versículo como si fuera la primera vez. Lloró por horas. Dijo, sentí que Dios me abrazaba. Siguió, pero con un corazón renovado. Este versículo no es solo para los incrédulos, es para todos los que ya no pueden más, y Jesús no los juzga. Los invita a descansar en Él. 17. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón. En un mundo de incertidumbre, este versículo es ancla. No dice entiende, dice confía. Porque la fe comienza donde termina el entendimiento. Una mujer fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos no daban esperanza, pero cada día su esposo le repetía, confía en el Señor. Milagrosamente se recuperó. Cuando los médicos preguntaron cómo, ella dijo, porque confiamos, no porque entendimos. Este versículo es para quienes están en la encrucijada. No tienes que saber el camino, solo sigue al que sí lo sabe. 18. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Vivimos persiguiendo metas, dinero, títulos, aceptación. Pero este versículo cambia las prioridades. Dios primero, lo demás vendrá. Un empresario quebrado encontró este versículo en una Biblia vieja. Decidió empezar sus días orando y ayudando a otros sin esperar nada a cambio. En pocos meses, Dios lo sorprendió con contratos inesperados. Hoy dice, cuando puse el reino primero, todo se ordenó. Este versículo enseña que el orden correcto desbloquea bendiciones. Pon a Dios primero, el resto se alinea. Dice a 9, Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. En una cultura que impone estándares imposibles de belleza y éxito, este versículo es un grito de identidad. Dios no comete errores. Tú no eres un accidente. Una joven con pensamientos suicidas por bullying escolar encontró este versículo en una devocional. Lo escribió en su espejo. Cada mañana lo repetía. Hoy da charlas de autoestima basadas en la Biblia. Su mensaje, si Dios me hizo, valgo. Este versículo recuerda que no necesitas cambiar para valer. Solo necesitas creer lo que Dios ya dijo de ti. 20. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, verdaderamente libres. Este es el grito de guerra contra todo tipo de esclavitud. Adicciones, cadenas mentales, relaciones tóxicas, culpa, ansiedad. Cristo libera de verdad. Un exconvicto, esclavo de la heroína, oyó este versículo en una cárcel cristiana. Al principio se burló.